La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un webinar más. En este caso vamos a hablar sobre de nuestro tema distancias de hasta 70 kilómetros con B5X y C5X. Eh, Referente a toda la audiencia y todos los que están presentes, bueno, quisiera agradecerles a todos el tiempo que se han tomado para poder ver este seminario web. Y bueno, vamos a comenzar platicando un poco, bueno, de qué trata o de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el tema lo dice muy claramente, de distancias hasta 70 kilómetros con radios B5X y C5X. Antes de comenzar, bueno, me presento. Mi nombre es Rafael Ceniceros, Product Manager de la marca Mimosa aquí en Cisco y también de algunas de las antenas que también trabajamos dentro del mercado. Muy bien, vamos a empezar, bueno, hablando específicamente de los radios B5X y C5X. Sabemos que son radios modulares y radios que llegan a trabajar o pueden trabajar con guía de onda. Eso ayuda en dos factores. El primer factor principal es que, bueno, emitimos o digamos dejamos de utilizar lo que son los jumper. Para esto, bueno, sabemos que la comunicación o el paso de información que se tiene es bastante viable, ya que no tenemos ni pérdida en BCWR ni pérdida en cuanto a DBIs por parte del jumper. Entonces, para ello, la distancia que nosotros tenemos o que vamos a trabajar puede ayudarnos también en esquemas de paso de información. Entonces, al eliminar nosotros la parte de los jumper, nosotros estamos ejecutando que toda la señal o toda esta emisión que nosotros podemos propagar a través de los radios va a ser 100% efectiva hacia un enlace, llámese punto a punto o punto multipunto. Dos factores principales, bueno, sabemos que C5X puede trabajar hasta 700 megabits, B5X puede llegar a trabajar hasta 1.5 gigas. Si bien son equipos muy similares o llegan a trabajar digamos, a casi las mismas capacidades, siempre hay una temática con este tipo de equipos. Sabemos que son bastante buenos y han trabajado bien en soluciones tanto punto a punto como punto multipunto, pero el esquema que los limita en este caso, ¿cuál es? Bueno, las antenas. ¿Por qué? Porque en el factor de las antenas, bueno, nos vemos limitados en cuanto a rangos de distancias que van de 2 hasta 10 kilómetros. Y es ahí, digamos, donde nosotros ya tenemos una pauta o tenemos, digamos, la limitante de que si yo quisiera llegar a trabajar esta misma capacidad a distancias más largas, pues no existe una antena que pudiéramos utilizar para, digamos, sobrepasar esa barrera de 20, 25 kilómetros. Actualmente tenemos equipos que pueden llegar a trabajar a esas distancias. En estos casos, bueno, hablando de los 15, 20 kilómetros, claro está, pero tenemos antenas tanto en RF Elements y tenemos antenas tanto en NetPoint que ayudan a ejecutar ese tipo de función. Lo mismo con las antenas de TX Pro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, bueno, el enlace no es suficiente y yo quiero llegar más allá, quiero brincar esa barrera, entonces nos vemos en la, digamos, en la necesidad de querer incrementar más yo esa distancia. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar con el primer punto que habíamos mencionado, que son que la principal ventaja de utilizar una guía de onda. En este caso, bueno, lo mencionamos, el evitar la pérdida de 2 dBi utilizando el jumper, pues me va a permitir que mi enlace, perdón, sea más estable, podamos trabajar a mayor distancia y podamos ejecutar toda esa función que tengo dentro de mi haz de disparo
hacia la parte frontal. Entonces, esa es la principal ventaja. Otro dato importante es que como el radio genera un disparo siempre hacia la manera frontal, no tenemos un lóbulo de pérdida o un disparo hacia atrás, el cual pueda pues yo tener cierta energía desperdiciada por la parte trasera de cada uno de los radios. En este caso el radio, todo el disparo lo va a hacer por la parte frontal. Es lo mismo, digamos, con los radios conectorizados. Sí, pero el radio conectorizado genera su energía o pasa su energía a través de los jumper. En el caso de los radios como B5X y C5X, todo su aso, todo su disparo va de manera frontal, va todo hacia enfrente. Entonces el hecho de ya integrarle una antena, pues nos va a permitir poder llegar a una distancia lo suficientemente estable. La primera ventaja que tenemos aquí es esta, ¿verdad? Evitar lo que son las pérdidas. Si bien dentro de los radios, y es nada más como, digamos, volver a recapitular lo que tienen los radios, bueno, es que cada radio cuenta con una antena integrada de 8 dBi, lo cual nos permite llegar a distancias de 700 metros y tener capacidades, como ya lo hacíamos mencionado ahorita, de 700 megabits o 1.5. Cada radio de manera, digamos, interna ya cuenta con esa antena integradita de 8 dBi. A lo mejor no se ve muy visible, pero dentro de cada una de ellas o ese, digamos, pequeño orificio que se ve en cada radio es una antena de 8 dBi, la cual siempre nos va a dar la capacidad de poder trabajar a 700 metros y como, digamos, punto máximo o en las mejores condiciones vamos a poder trabajar hasta 1 kilómetro. Muy bien, pero ya estando en este punto vamos a enfocarnos a lo que queríamos ver. Sabemos que con las antenas y lo que mencionábamos nos vemos limitados en cuanto a esquemas de distancia. Actualmente conocemos estos 4 pares de antenas o estas antenas que tenemos aquí que son para 2 kilómetros, 4, 8 y hasta 10 kilómetros, pudiendo llegar, digamos, a un espacio un poco más amplio o poder trabajar a una distancia limitada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solamente de 2 hasta 10 kilómetros. Estamos en un rango, podríamos decirlo, casi medio, pero bueno, en un medio yo tomaría los 20 kilómetros. En este caso estamos en una corta distancia, lo cual pues no nos permite crecer o evolucionar a ese punto que nosotros decíamos llegar con ese tipo de enlaces. Tanto así que en los enlaces multipunto, para distancias largas, o la distancia más larga que nosotros podemos obtener son 10 kilómetros, también dependiendo mucho de nuestra antena sectorial. Para nosotros poder llegar, digamos, a una distancia superior a esta, hablando de los 15 kilómetros, que les gusta 13, 14 kilómetros, bueno, ya no habría una opción de poder utilizar, salvo brincando marcas terceras. Lo más importante o lo más impactante que viene ahora es que el mercado se empezó a ajustar a trabajar con este tipo de soluciones. ¿A qué me refiero? A que marcas como NetPoint, TX Pro, Radio Waves empezaron a desarrollar nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para implementar su marca o implementar sus antenas sobre de este tipo de radios, ya que se ve pues un margen bastante amplio con mucha facilidad de instalación y sobre todo nada más el poder instalar tus antenas y nosotros ir a roscar solamente el radio va a facilitar un montón el hecho de poder poner todo este tipo de esquemas en este tipo de radios. Entonces, la facilidad que va a tener el mercado para poder instalar enlaces a mayor distancia y con este tipo de gamas de radios va a ayudar solo un montón, no nada más a un solo esquema, sino va a ayudar un montón en cuanto a funciones como punto a punto y punto multipunto. Como les hacía mención, bueno, estas son las nuevas antenas, bueno, algunas de ellas ya las conocemos, dos de las más nuevas son las que tenemos al lado derecho. Estas ya las conocíamos, la TXPD 30C5X y las NP Pro S2 Pack. Son dos de las antenas que, digamos, brincaron y brincaron para darnos una solución, pues, un poco más allá de lo que ya existe. Hablando, digamos, de TX Pro que puede llegar hasta los 20 kilómetros. Hablando también con las antenas de los NP Pros que podemos llegar hasta 17 kilómetros aproximadamente. Bueno, dieron un cambio radical en cuanto a la solución que tienen y ahora pasaron a un esquema un poco más amplio.
Por la parte de TX Pro son las antenas TXP de 34 y de 36. Ya estamos hablando de que vamos a romper esa barrera de poder trabajar hasta los 20 kilómetros y vamos a poder llegar a trabajar a 50 o hasta 70 kilómetros con cada una de ellas. ¿Qué ventaja va a tener esto? El primer punto es que lo hacía mención y lo vuelvo a repetir, ya superamos esa barrera de poder trabajar con 20 kilómetros o hasta los 20 kilómetros. Vamos a poder llegar más allá. Otro punto importante aquí es que la facilidad de montaje que este tiene ayuda un montón y a la rapidez y fluidez que nosotros tenemos al momento de instalar. Ejemplo sencillo, nosotros subimos a la torre, ponemos nuestra antena. ¿Cuáles son las principales dificultades? Tenemos que armar primero nuestra antena, ya después de que la armamos tenemos que ir a montarla y el punto, digamos, o el otro de los puntos difíciles es llegar, vienes, subes a tu torre y el querer embonar los jumpers dentro del radio a veces es una dificultad, más si la antena no cuenta con una base para yo poner mi radio. Entonces, son dos factores que se toman mucho en cuenta para este tipo de esquemas. Ahora, ¿qué ventaja va a traer el hecho de trabajar también con estas antenas? Bueno, la antena tiene su montaje normal, nosotros vamos, llegamos, montamos nuestro plato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con nuestro radio? Simplemente roscarlo donde está la antena. Eso nos va a ayudar a qué? Primero que nada, rapidez en nuestra instalación. Segundo, métodos o digamos levantamientos muchísimo más rápido. En algunos casos sabemos que es lo más tardado y en esquemas de alineación, bueno, es otro punto más importante, pero esto nos va a ayudar a que hacer instalaciones con mayor fluidez. Otro dato que también quisiera hacer mención dentro de esto es que no va a tener tanto impacto en el bolsillo. Si bien cuando nosotros buscamos una antena o buscamos una solución extra dentro de toda la gama que hay, bueno, sabemos que es un dato importante el ver qué tan costoso va a estar, si es viable para mi proyecto. Entonces estamos dando una solución que es no solamente económica, sino que va a ayudar también a instalaciones muchísimo más rápidas y la fluidez que vamos a poder tener nosotros al hacer estas instalaciones, pues va a ayudar un montón. Ojo también aquí, estas nuevas antenas que vienen por parte de TX Pro, que son las de 34B5X y 36B5X, cuentan con un haz de disparo un poco más pequeño. Entonces aquí estamos hablando a que son antenas que van a trabajar con un haz de 3 a 2.5 grados de apertura. Por lo tanto, nos va a ser un poco más pequeño el haz para nosotros ejecutar la alineación. A veces, bueno, y ha sido un comentario común muchas veces de que, oye, ¿sabes qué? Creo que la antena o no funciona o no sirve o no está trabajando en su manera óptima. Bueno, esto se debe a que su eje de disparo, como es tan pequeño, a veces la fórmula, digamos, de poder estar alineando o estar ejecutando ese tipo de alineamiento, bueno, va a afectar, ¿verdad? También en cuanto a las de disparo, yo poder encontrar, digamos, ese pequeño, digamos, esa pequeña mirilla que yo tengo con la otra antena, pues va a ser un poco más dificultoso. Pero aquí va el punto bueno. Cuando nosotros enganchemos y tengamos el enlace ya viable con la hojilla que tiene la antena y con el haz de disparo que nosotros vamos a tener, bueno, vamos a trabajar en las mejores condiciones. Por parte de NetPoint, que es su NP Pro S36, que es una antena de 36 dBi y que va a trabajar hasta distancias también de 70 kilómetros, ya nos está hablando de que viene un margen de antenas o una evolución nueva en cuanto a esta gama de soluciones. Radio Waves también viene con su antena y viene con una antena suficientemente robusta, 36 pies. Podemos decir que vamos a trabajar ya a distancias superando los 70 kilómetros, ya trabajando en 80 o 90 kilómetros, utilizando las gamas de B5X y C5X. Entonces, esto es algo, digamos, de lo que ya tenemos en stock, que son las de 30 C5X y las NB Pros S2 Pack, que son dos márgenes de antenas que ya están existentes. Por otra parte, también tenemos las antenas que son de RF Elements para distancias similares, pero ya para brincar a ellas o ya para dar ese brinco, ese salto a poder trabajar a mayor distancia, bueno, ya viene 34B5X y 36B5X. Otro dato importante aquí, porque a veces lo hacen mucho mención. Oye, esas antenas que dicen 34B5X solo son para el B5X. No.
este modelo de antenas trabajan tanto para B5X y C5X. Entonces, no va a haber, digamos, ningún problema. O si yo quiero incrementar la capacidad de mi enlace que tengo con B5X, pues sería solamente cambiar de radio y ya incrementé un montón. Entonces, es algo de los puntos factibles que va a tener el poder trabajar con ese tipo de antenas. En este caso, si yo ya estoy trabajando, algo que gustaba mucho cuando empezó a hacerse popular C5X, es que yo podía incrementar mi distancia con el simple hecho de cambiar mi antena. Ahora va a ser un dato totalmente, digamos, un cambio totalmente radical. Ahora yo quiero incrementar mi capacidad, ese sería el esquema ahora. En vez de incrementar mi distancia, ahora vas a decir, oye, yo quiero incrementar mi capacidad. Ahora en vez de cambiar la antena, ahora voy a cambiar solamente mi radio. Eso facilita muchísimo a qué? Hacer implementaciones de mayor rapidez y con mayor escala. Les comentaba, Radio Waves viene con una antena, es muy similar a la que viene aquí en la parte derecha, en la parte inferior. Platos de mayor ganancia, un eje o digamos un ángulo de apertura un poco menor, pero para distancias lo suficientemente fuertes, ya sea con radio C5X o B5X. Entonces, esta gama o esta solución tan amplia que vamos a empezar a trabajar, bueno, van a estar a partir, y se los voy a hacer mención, por la parte de NetPoint, el próximo mes ya vamos a tener en stock sus antenas. Por la parte de TX Pro, también el próximo mes ya tendríamos esta gama o esta solución de antenas. Por la parte de Radio Webs, estaríamos teniendo ya estas par de antenas para principios del año. Entonces, es algo de lo nuevo que viene en cuanto al margen de antenas y el poder incrementar nosotros esas distancias que ya tenemos. Si ya tenemos, digamos, un enlace, o si ya contemplamos nosotros un enlace, pero decimos, ¿sabes qué? Quiero no gastar tanto, quiero tener esa misma capacidad, esa fortaleza que yo ya tengo con mis radios, ok, ahora quiero incrementarlo o dar el siguiente paso a llevarlo a una mayor distancia. Entonces, si tenemos radios de 5X y queremos llegar a distancias de 30, 40 kilómetros, ahora sí los vamos a poder utilizar para ese tipo de distancias. Y obviamente estamos hablando de que vamos a llevar los 700 megabits a incrementarlo, ahora sí, a trabajar a 30, 40, 50, vaya, hasta los 80 kilómetros. Entonces son gamas nuevas que vienen de antenas, que es una evolución que le va a dar no nada más a nuestro radio, sino a las distancias que nosotros podemos abarcar con ese tipo de tecnologías. Haciendo mención y contemplando, bueno, las distancias, sabemos que con TXP de 30 a C5X podemos llegar a trabajar hasta 20 kilómetros. Con las funciones de TXP 34B5X podemos llegar hasta los 50. NP Pros podemos llegar hasta los 15 kilómetros. Y con la de 36 hasta los 70 kilómetros. Mucho ojo aquí. El hecho de poder llegar a trabajar a mayor distancia, porque a veces nos llegan a decir, oye, pues con 34 dB yo puedo llegar hasta los 60, ¿no? Es fácil que pueda llegar hasta los 60, cierto, pero siempre hay que contemplar las condiciones en cuanto a la modulación que tenemos, a la saturación del espectro y a la buena alineación que nosotros tengamos. Bueno, para eso nos va a servir ese tipo de esquemas. El plato, bueno, aquí también me van a hacer mención de que, oye, y cuando me fallen las cadenas, ¿qué va a pasar en esa parte? Muy bien, en este tipo de casos, como ya nosotros no podemos culpar a un jumper, o estamos hablando de que ya no podemos echarle la culpa a algún jumper o verificar o hacerle el cambio, bueno, en este caso, cuando falle una de las cadenas, ahora sí ya podemos ir tocando temas. Nada más tenemos, digamos, dos equipos físicos que van a poder representar esa falla. Una que es la antena, y otra que va a ser el radio. Entonces ya nos va a facilitar ese tipo de esquemas y vamos a evitarnos también un poquito de dolores de cabeza en este caso cuando hablemos de ese esquema. ¿Por qué? Aquí nada más hay dos, o es la antena o es el radio. Entonces eso nos va a ayudar a identificar ese tipo de fallas y al igual, ¿verdad? Vamos a eliminar ese tipo de fallas dentro del jumper. ¿Por qué? Ya nosotros ya no vamos a estar jugando o estar haciendo esas variables dentro de cada uno de los radios. ¿Por qué? Porque las capacidades van a ser siempre infinitas, evitando la conexión y sobre todo generando mayor información a través de una guía de onda. Entonces, son de las, digamos, principales ventajas que nosotros podemos tener en este radio.
y sobre todo con este nuevo tipo de antenas. NP Pros, y hago mucho énfasis en NP Pros de 36 dBi, bueno, van a tener una gama lo suficientemente fuerte para poder trabajar en este tipo de esquemas. Muy bien, a veces me han preguntado, y sé que la mayoría de nosotros al generar proyectos o al generar enlaces, bueno, el primer detalle está en que, ya lo vimos ahorita con las antenas, es la distancia. Pero a veces, bueno, nos tocan clientes muy exigentes o más exigentes, donde nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo un flujo muy fuerte de cámaras o tengo un flujo lo suficientemente amplio dentro de mi esquema y no nada más quiero llevar 20, ahora quiero llevar 40 cámaras, ahora quiero llevar una capacidad muchísimo más amplia. Bueno, pues tenemos la solución. Esto es a una corta distancia, pero sabemos que muchas veces nuestros clientes son algo más exigentes, ellos quieren mayor capacidad y quieren un flujo pues muchísimo mayor. Ahora si me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero llevar todas las cámaras que tengo de este hotel a la caseta, al centro de monitoreo, que sabemos que está a 50, 30, no sé, 25 kilómetros. En esa parte nosotros nos quedábamos limitados y no había forma de que nosotros pudiéramos hacer algún cambio, sino que hacer, pues, que era lo que comúnmente hacíamos, pues generar un doble enlace, ¿cierto? Generábamos un puente o generábamos dos enlaces más para poder llegar nosotros a esa área. En este caso, bueno, ya vamos a evitarnos ese doble gasto que hacíamos comúnmente y ahora lo vamos a poder hacer con un solo enlace, ahora con estas nuevas antenas. Esto, bueno, este es un ejemplo, llamémoslo así, un ejemplo sencillo de muchas veces cuando nosotros nos piden o nos demandan ese tipo de soluciones, bueno, por lo general, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, equipo conectorizado. Ya con las nuevas gamas de antenas, nosotros vamos a hablar de que esto no nada más va a ser un esquema conectorizado, sino que vamos a tener nuestra guía de onda, vamos a evitar pérdidas y va a ser una solución totalmente completa para las distancias que nos pongan o que vengan en el camino. Ojo, también aquí hay que evitar también muchas veces pues lo que es la buena alineación y sobre todo la saturación dentro de. Línea de vista va a ser un punto principal dentro de nuestros enlaces. ¿Para qué? Para llevar un mejor margen de información a estos. Eh, bueno, aquí también, qué bueno que me hacen preguntas a través del chat. Eh, Me preguntan que si va a ser compatible el poder trabajar un radio C5X con un C5C, con ese tipo de antenas. Es correcto. Aquí muchas de las veces, bueno, ya tenemos tecnologías en las cuales, pues, a lo mejor sí nosotros podamos hacer esa mezcla o esa combinación de una con otra. Ejemplificando esto, bueno, si tenemos nosotros un radio C5C y un radio C5X, ¿puede hacer una conexión o podemos hacer un enlace punto a punto? Sí, sí se puede hacer, ya que son, digamos, están dentro de la misma rama que tiene Mimosa. Lo mismo va para un B5X y un B5C. ¿Puede tener comunicación? Sí, sí puede tener comunicación. Ambos equipos son backhaul y trabajan sobre la misma frecuencia. Y aquí, digamos, meter un equipo, no sé, un B11 con un B5C o un B5X, pues no, ¿verdad? No va a poder trabajar porque están en frecuencias distintas. Pero si hablamos de B5X con un B5C, sí, sí va a poder trabajar. Más si hablamos de este tipo de distancias. Y otra de las preguntas comunes, bueno, si yo tengo una NP Pro y tengo una antena de TX Pro de 36 dBi cada una, ¿van a poder trabajar? Aquí no hay ningún problema. Las antenas simplemente son el hecho o el medio de transporte para yo enviar mi información a determinada distancia. Entonces, a veces si tenemos una antena de una y otra antena de otra, pues pueden trabajar, sí. Hay algunos casos en específicos en las cuales, bueno, la alineación de 45 grados, de 90 grados, son algunas de las cosas que varían dentro de la modulación. En este caso, digamos, en esquemas de 90 grados o antenas que trabajen a 90 grados, ¿van a funcionar? Sí, sí pueden funcionar. Pero bueno, volviendo otra vez a nuestro tema y gracias por las preguntas, les agradezco muchísimo que me hayan hecho ese tipo de comentarios. Volviendo a nuestro tema, sí, la demanda en cuanto a los usuarios ahorita pues crece mucho y al llegar a ciertos puntos más lejanos, como lo hacíamos mención, pues nos lo limitaba el trabajar con las antenas de hasta 25 dBi. Ahora estamos hablando de que vamos a llegar a un esquema o vamos a romper ese esquema de los 10, 15, 20 kilómetros y vamos a superar esa barrera. ¿Para qué? Para darle una evolución completa
tanto a nuestros radios como a la distancia que teníamos con ese tipo de dispositivos. Otro esquema común y que se está popularizando mucho, que voy a hacer mención, son las redes híbridas. Muchas de las veces, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que nosotros ya tenemos o ya teníamos contemplada una solución donde ya tenemos pues nuestra OLT, tenemos nuestros splitters, ya tenemos todo nuestro cableado, nuestra infraestructura hecha, digamos, a través de fibra óptica, pero siempre vamos a tener un margen o vamos a tener una limitante al momento de trabajar con fibra óptica. Llámese, pueden ser postes, llámense que estemos en avenidas y no nos dejen ranurar. Entonces, todo este tipo de esquemas se nos pueden presentar. Entonces, ¿cómo brincamos o cómo evolucionamos esa parte? El poder trabajar nosotros con redes híbridas. Aquí hablamos, bueno, que nuestra solución llámese que llegue a punto y ya de ahí nosotros vamos desglosando nuestra señal para trabajar ahora sí con nuestra OLT. Entonces, ¿qué nos va a permitir? ¿O qué es lo que hemos visto, digamos, dentro del mercado? Que muchas veces nuestros proveedores de servicio pues no tienen la facilidad de llevar esa infraestructura hasta cierto punto y nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo a partir de aquí yo ya no trabajo. Entonces, eso es donde nosotros nos abre un margen o un área de oportunidad para llevar un enlace a esos puntos más lejanos. ¿Con qué tipos de tecnologías? Bueno, ya lo vemos aquí, puede ser C5X o puede ser B5X y vamos a trabajar a esas largas distancias. Ya no vamos a tener esa limitante de quedarnos cortos, sino ahora vamos a poder trabajar a esa distancia. Ojo aquí también, cuando hablamos de temas de alineación, de llegar a trabajar a esos puntos donde nos están demandando o se nos da trabajar hasta esas áreas, bueno, vamos a poderlo hacer sobre esta parte. Cuando estamos también hablando y sobre todo porque nos ha tocado en estos casos de que llevamos información de un punto a otro, bueno, el esquema de árboles, el esquema de tener, digamos, relieves tal vez algo complejos, bueno, hay que siempre tomar en cuenta eso. Y aquí también nos mencionan mucho, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que el relieve está bien, bueno, siempre hay que tener un estudio en campo. Utilizamos herramientas como el Mimosa Design, Airlink, bueno, hay un montón de herramientas dentro de la plataforma web que nos ayudan a sacar un estimado en cuanto a la información que tenemos. Hay que nosotros también tener un estudio en campo. Y esto lo hago más que nada como recomendación. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos ese estudio en campo, pues nuestras instalaciones sean las mejores y estén en las mejores condiciones. Entonces, si ya nosotros tenemos un mapeo o un diseño de nuestras redes, bueno, ¿qué más da? Ahora seguimos con el estudio en campo. Siempre el llevar, digamos, más herramientas para ejecutar nuestros proyectos nos va a ayudar a tener una mejor instalación y una mejor calidad de servicio. Entonces, siempre se los paso esto como tip para que les ayude a nuestras nuevas instalaciones. Y ojo, bueno, ya volviendo aquí al esquema de las redes híbridas, cuando nosotros llegamos con nuestro esquema de servicio, tenemos y hacemos nuestra tirada de enlace, bueno, ya estamos especificando de que tenemos un buen enlace para punto a punto y vamos a hacer una distribución ahora sí a través de fibra óptica. Entonces, la evolución en cuanto a las redes inalámbricas, digamos, no termina o no acaba, siempre van a haber nuevos esquemas, siempre vamos a tener nuevos tipos de tecnología y en ese caso, bueno, ya contamos con antenas de NetPoint, de TX Pro y de Radio Waves para este tipo de radios. Dentro de las otras marcas, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué otras marcas van a venir con antenas más amplias? De momento, solamente vamos a tener, o tenemos más bien, estas tres antenas que están dentro del catálogo de Cisco. NetPoint, TX Pro y Radio Waves vienen con sus antenas de 36 y 34 dBi para distancias superiores a los 50 o 70 kilómetros, dependiendo del enlace que nosotros tengamos. Ventaja, eliminamos el BCWR y eliminamos también la parte de la pérdida en cuanto a los jumper. Entonces ya nos va a dar un margen bastante amplio y una muy buena señal de recepción en este tipo de esquemas. Esa también es una muy buena pregunta y qué bueno que lo mencionan. ¿Qué va a pasar con los radios C5C y B5C? Los radios siguen también dentro del catálogo. Aquí nada más es, digamos, una baraja lo suficientemente amplia
para nosotros tener diferentes tipos de tecnología. Se me pasaba aquí y qué bueno que a través de esa pregunta me refrescaron un poco la memoria. ¿Qué ventajas van a tener también este tipo de antenas? Bueno, vamos a hablar en un esquema multipunto. Yo estoy ahorita con una señal multipunto y voy a regresarme un poquito en las diapositivas. ¿Qué va a pasar, digamos, cuando estemos en este tipo de implementaciones y nosotros queramos superar la barrera de los 10 kilómetros, de los 12 kilómetros? Vamos a poder generar un enlace a una distancia de entre 15, no sé, tal vez 17, 18, 20 kilómetros con este tipo de platos. Así es. Siempre y cuando, bueno, la antena que lleve nuestro AP, hablando de una antenita de RF Elements o de las mismas de Mimosa, que son de 45 o 30 grados, sabemos que van a tener un margen de apertura pues un poco reducido para tener mayor distancia. Ahora, con estas nuevas tecnologías o este nuevo tipo de antenas que viene, vamos a incrementar la capacidad de qué? De ahora sí, del cliente que está lejano. Ese era nuestro mayor dolor de cabeza cuando nosotros hablábamos de multipunto. El cliente lejano, que era lo que hacíamos comúnmente, pues generarle un enlace punto a punto o un enlace dedicado a él. Ahora, con este nuevo abanico, con esta nueva baraja de antenas que vamos a tener en estos próximos meses, ya estamos hablando de que la conectividad a mayor distancia va a ser posible a través de los APs, llámese una 5X, una 5C, va a ser posible con ese tipo de antenas. Ya le estamos dando ahora sí una mayor potencia, eh, una mayor facilidad de conexión con mayor ganancia en cada uno de los platos. Otro punto común, que era lo que pasaba, que a veces ciertas instalaciones, hablando en esquemas multipunto todavía, había ciertas instalaciones donde pues, un arbolito no me dejaba ver, eh, teníamos ahí ciertas obstrucciones, me voy más por el lado de los árboles porque siempre absorben ese tipo de señal. ¿Qué era lo que hacíamos comúnmente? Bueno, cambiábamos el plato. Ahora, si ponemos un plato un poquito más amplio para darle un abanico de conexión más fuerte, también va a ser posible. Entonces, este tipo de soluciones, vuelvo a lo mismo, vienen a romper este tipo de barreras, vienen a romper las capacidades que tenemos actualmente y van a dar un brinco totalmente amplio en cuanto a este tipo de soluciones. Entonces, llámese para un punto a punto e incrementar ese tipo de distancias, llámese para una solución multipunto en las cuales nosotros queremos sobresalir y sobrepasar esa barrera del cliente limitado o del enlace dedicado que teníamos con ese usuario final. Bueno, ahora sí lo vamos a poder hacer y va a ser que una solución, y lo vuelvo a repetir, muy rápida, porque sabemos que el cargar un radio B5X o C5C, pues es muy sencillo, no es lo mismo como cargar tu radio, tus jumper, todavía hacer instalación. En este caso, las instalaciones o los despliegues de estos van a ser muchísimo más rápidos. ¿Eso te va a ayudar en qué? En efectuar instalaciones en tiempo récord, que es lo primero, hacer instalaciones en tiempo récord. Te va a evitar también el hecho de hacer gastos de tiempo en cuanto a tu instalación. En este caso, de lo único que nosotros nos vamos a preocupar es de la alineación y del montaje de nuestra antena. En cuanto a la instalación del radio, bueno, ahí sí, también el hecho de estar en torre y el querer embonar los jumpercitos en cada uno de los orificios, bueno, a veces era donde nosotros cometíamos más errores. Y comento esto porque me pasó un montón de veces que ya estando en torre, al momento de querer poner el jumper, ¿qué era lo que pasaba? O no embonaba de manera correcta, o la distancia del jumper no era la adecuada para mi radio. Bueno, en este caso yo voy a llegar, solamente voy a embonar mi radio en la antena y va para arriba. Otra cosa que también se puede hacer y cosa muy factible, ya nosotros vamos a llevar embonado el radio en nuestra antena, lo instalamos, alineamos y va para abajo. Entonces, eso viene a darle un plus súper fuerte a nuestras instalaciones. Al tiempo que nosotros invertimos, porque eso es lo más importante aquí, al tiempo que nosotros invertimos en cada una de nuestras instalaciones. Entonces, dando esto o dando, digamos, como punto clave, rapidez de instalación, muy económico en cuanto a soluciones para punto a punto y punto multipunto, y va a ayudarnos a incrementar no solamente la capacidad, sino las distancias a cada uno de nuestros enlaces. Hasta aquí, ingenieros, bueno, les agradezco a todos las que me preguntaron. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta.
Ok, para repetirles el tiempo en el que van a estar estas antenas, esa es muy buena pregunta. Las antenas van a estar con nosotros hablando de NetPoint y de TX Pro el próximo mes, ya los tenemos aquí con nosotros. Y por la parte de Radio Waves, entrando el año, ahora en enero vamos a tener nosotros también esa baraja o esa gama de antenas ya aquí con ustedes. Entonces, para todos aquellos que quieran evolucionar o incrementar la capacidad que tienen con sus radios ahorita e incrementar ese tipo de distancias, bueno, ya sabemos que ya lo podemos hacer. NetPoint, TX Pro, Radio Waves va a ser una baraja bastante amplia. Muy bien, ingenieros. No sé si aquí, bueno, dentro de su barra del chat tengan alguna otra duda o pregunta. Esta pregunta es bastante buena. Vamos a poder seguir utilizando nuestras antenas, tanto Mimosa como con las nuevas que vienen. Sí, aquí no hay ningún problema. La baraja de antenas que vienen son tanto para C5X y B5X. Entonces, aquí no hay ningún problema si ya tenemos una solución con C5X o B5X. Van a poder trabajar con las mismas antenas. Sí, aquí no hay problema. Digamos, la guía de onda es la misma para ambos radios. Lo que sí no vamos a poder hacer es generar un enlace con C5X y B5X, ya que son capacidades distintas y las modulaciones son totalmente distintas entre uno y otro. Pero las antenas sí van a ser 100% compatibles para C5X y B5X. Bueno, el tipo de alimentación, esa también es buena pregunta. El tipo de alimentación que tiene C5X es un PoE pasivo de 24 volts. En el caso de B5X, bueno, estos trabajan de 48 a 56. Entonces, siempre verificar que el tipo de alimentación sea el adecuado para cada uno de ellos. No podemos alimentar con 24 volts un B5X, tal vez pueda llegar a encender el LED, pero no va a trabajar de manera ideal. Perfecto. Si ya no hay más dudas o preguntas, les agradezco a todos muchísimo su atención. Que se hayan tomado este pequeño tiempo, estos pequeños minutos para saber de nuestras nuevas gamas de antenas. Y bueno, no me queda más que siempre agradecerles de su atención, agradecerles siempre de mi parte un placer atenderles, ayudarles a crecer su negocio. También, si quieren saber un poquito más de las tecnologías que vienen nuevas, bueno, les dejo mi correo en la parte superior, rafael.ceniceros@cisco.mx, y con gusto, bueno, les voy a ayudar ya sea en cualquiera de sus implementaciones, proyectos o dudas que tengan referente a estas marcas. Por mi parte es todo, les agradezco a todos muchísimo su atención y nos seguimos viendo en próximos webinars.